Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto estar acá contigo una vez más. Continuamos con nuestro estudio de doctrinas básicas del cristianismo. Después de esta introducción, iniciamos. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto estar acá contigo una vez más. Continuamos con nuestro estudio de las doctrinas esenciales, doctrinas básicas que todo creyente debe saber, ¿no? Así que espero que tengas tu Biblia, tu cuadernito de notas, porque vas a anotar bastantes pasajes bíblicos en lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Hoy estaremos tocando la doctrina de Cristo. Esta es nuestra semana número 5 en estos estudios. Las primeras 2 semanas tocamos la doctrina en cuanto a Dios. Las segundas 2 semanas, o sea, la semana 3 y semana 4, fueron las doctrinas en cuanto a la Biblia. Y semana 5 y semana 6 estaremos hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y el día de hoy estaremos hablando de la deidad, de la humanidad y de la encarnación. Esos 3 aspectos, esas 3 doctrinas que estaremos tocando el día de hoy, ¿no? Es para que podamos, mi intención es de que ustedes, como discípulos del Señor Jesucristo, conozcan y adoren a Jesucristo como el verdadero Dios, pero también reconociendo que era verdadero hombre, ¿no? Esa es la maravilla de la encarnación. Y estaremos viendo también sus implicaciones, porque eso tiene que ver con nuestra salvación y tiene que ver con nuestra vida cristiana también. Así que, sin más ni más, pasamos entonces a algunos pasajes bíblicos. Juan 20, 28, no, primero es Juan 1. Estamos hablando ahorita entonces acerca de la deidad de Cristo, ¿no? Esto quiere decir que Jesús es verdaderamente Dios. Nos afirma que Jesús es verdaderamente. Deidad viene de Dios, ¿no? De algo divino, ¿no? Así que esto quiere decir que Jesús es de la misma esencia del Padre y es de la misma esencia del Espíritu Santo. No es un ser creado. No es un semidios. No fue un maestro moral, nada más, sino que es el Dios eterno. Y es digno, por lo tanto, de la misma adoración que el Padre, ¿no? Así que versículo 1 de Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y tú sabes que cuando está hablando del verbo está hablando de Cristo, ¿no? Y esto en el principio, esto te está empujando hacia Génesis capítulo 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, en ese principio el verbo ya estaba. ¿Por qué? Porque el verbo era Dios. El pasaje nos está uniendo la historia desde el primer versículo de Génesis con la vida de Jesucristo, ¿no? En el principio del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Afirmación de que Dios. Aquí Jesucristo está siendo llamado Dios de una forma directa, ¿okay? De una forma directa. Versículo 20-28 de ahí mismo de Juan. Dice, entonces Tomás, ¿recuerdas que Tomás es el que dudaba? Dijo, no, la verdad no creo que Jesucristo haya resucitado, pero si yo lo viere y pusiere mi mano en su costado, ¿no? Y tocare sus heridas, bueno, entonces voy a creer. Bueno, este es el evento cuando Jesucristo aparece, ¿no? Versículo 28 de Juan 20. Entonces Tomás respondió, ya que le vio, Jesús le dice, ven, toca, pon tu mano en el costado, toca las heridas. Lo que hace Juan es, Tomás, es caer al cielo, caer al suelo y decir estas palabras. Y entonces Tomás respondió y le dijo, Señor, mayúscula, esto es Adonai en el Nuevo Testamento, Señor mío, o sea, mi dueño, ¿no? Y Dios mío, la afirmación clara, tú eres mi Dios, ¿no? Jesús no corrige tampoco esta adoración, la acepta, la recibe. ¿Por qué? Porque está afirmando que es Dios y Tomás a la misma vez está afirmando que Jesús es Dios. Pudiéramos decir
Tomás se equivocó. Bueno, pero al Jesús recibir esa adoración, tú has visto en la historia bíblica que cuando algún ángel recibe adoración, los ángeles dicen, no, no hagas eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos consiervos, somos iguales que ustedes, ¿no? Cuando se le quiso entregar cierta adoración a Pablo también, él rechazó y dijo, no, nosotros no merecemos adoración, el único que merece adoración es Dios. Acá Jesucristo está recibiendo adoración y no la está rechazando. ¿Por qué? Porque es Dios, ¿no? Tremendo pasaje ahí claro, ¿no? Tito 2:13 también. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo, escribiéndole a Tito, está hablando de la esperanza, de la manifestación gloriosa de Jesucristo, pero le llama a nuestro gran Dios, ¿okay? Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Le está llamando Dios. Jesús es llamado Dios directamente en la Escritura. Eso nos confirma su divinidad. Juan, capítulo 8, versículo 58. Te dije, vamos a leer bastantes pasajes, así que si quieres irlos apuntando, eso está muy bien, ¿no? Muy bien, y ahorita vamos a ver otro aspecto en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que vimos es de que le llaman Dios, ¿no? Los pasajes anteriores, ahí claramente le están llamando a Jesucristo Dios. Mira lo que sucede acá en estos pasajes. Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. El yo soy es la frase que Dios responde a Moisés allá en Éxodo cuando él pregunta, y cuando yo vaya con el pueblo de Israel en la esclavitud y me pregunten, ¿quién te envió? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué voy a decir yo? Y es donde Dios dice, yo soy el que soy, ¿no? Y es la misma frase que Jesucristo usa aquí. Pero no solamente eso, Jesucristo está diciendo entonces prácticamente que Él es Dios, pero está hablando de algo importante aquí también. Antes que Abraham fuese, antes de que Abraham existiese, dice Jesús, yo ya existía. Esto habla de eternidad. Eternidad. ¿Ok? Y la eternidad es un atributo que le corresponde a Dios, nada más. ¿Ok? La eternidad es un atributo que le corresponde a Dios. Entonces acá Jesucristo está hablando de que tiene también ese atributo. Está compartiendo los atributos de Dios. Por eso reconocemos que Jesucristo es Dios, ¿no? Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso quiere hablar de su potencia, ¿no? Es omnipotente, tiene toda potestad de todo lo existente. Esa es la omnipotencia, ese es otro atributo que le corresponde a Dios. Nada más. Juan 16:30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Y una afirmación aquí es, sabes todas las cosas. Esta es omnisciencia. Jesucristo sabe todo. ¿Quién es el único que sabe todo? Es Dios. Bueno, acá se le está afirmando a Jesucristo que Él sabe todas las cosas. Bueno, entonces Él es omnisciente también. Quiere decir que comparte los atributos de Dios, ¿no? Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Ok? Jesús recibe adoración y esta adoración le pertenece solamente a Dios, pero aquí Él la está recibiendo. ¿Ok? Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quién es el único que merece adoración? Es Dios. Bueno, Jesucristo acá está recibiendo adoración también. Así que eso es la divinidad de Jesucristo. Él es divino. Él es divino, ¿no?
Marcos 2, 5 al 7. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Hay una afirmación: el único que perdona los pecados es Dios. ¿Quién perdonó los pecados aquí? Fue Jesucristo. Quiere decir que Jesús es Dios. Por eso acá lo están acusando de blasfemia. Se está haciendo pasar por Dios. No, es que Él es Dios. Él puede perdonar pecados. Él ha perdonado tus pecados. Por eso Él es Dios. ¿Okay? Juan capítulo 5 versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, el Padre, Dios, ¿no? ¿Qué hace Dios? Levanta muertos y da vida. Ok. Así también el Hijo a los que quiere da vida. Realiza obras divinas. Ya vimos que perdona pecados y ahora vemos que da vida, ¿no? Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Jesucristo, ¿no? La imagen de su sustancia, la imagen misma de la sustancia de Dios, ahí hay otra afirmación de su divinidad, pero mira esta: quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, nos perdonó nuestros pecados, ¿ok? Por medio de sí mismo se sentó a la diestra a la majestad en las alturas. Pero mira esto: sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sostiene el universo. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Bueno, Jesucristo lo hace. Eso quiere decir que Jesucristo es Dios. Esa es la divinidad o la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es un ser divino. Él es el mismo Dios. Él es el mismo Dios. ¿Por qué esto es importante para nosotros, mis hermanos? Bueno, es que si Jesús no es Dios, no va a poder salvarnos perfectamente. Porque ya vimos que los humanos no hacían la obra perfecta. Pero Jesús, al ser Dios, puede salvarnos perfectamente. Si Jesús no es Dios, entonces nuestra adoración es idolatría. ¿Ok? Si Jesucristo no es Dios, nuestra adoración es idolatría, porque nosotros le estamos dando adoración a Jesucristo. Interesante, ¿verdad? La deidad de Cristo está también en el corazón del Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios mismo vino a rescatarnos. Entonces podemos ver ahí la divinidad también en esa acción. Así que, mis hermanos, hay que adorar a nuestro Señor Jesucristo con reverencia y hay que adorarlo con asombro también. Él es Dios. Debemos confiar en su poder absoluto en medio de la debilidad. Recuerda que Él es todopoderoso. Y cualquier enseñanza, mis hermanos, y esto es clave, cualquier enseñanza que reduzca a Jesucristo a un solo maestro o a un profeta, nosotros debemos rechazar eso. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Así que cuando tú escuches a alguien que no le está dando el lugar de Dios a Jesucristo, no le escuches, mi hermano. Gálatas 4:4. Y aquí vamos a ver la otra doctrina de Cristo, que es la humanidad de Cristo. Él fue humano también, ¿no? La humanidad de Cristo afirma que Jesús es verdaderamente hombre. Así como la deidad afirma que Él es verdaderamente Dios, bueno, la humanidad es de que Él es verdaderamente hombre. Tiene cuerpo, tiene alma, Él mostró en la Escritura emociones, voluntad, limitaciones humanas, no pecó, ¿no? Él no solamente parecía humano, Él fue humano. ¿Ok? Mira lo que dice Gálatas 4:4. Por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Ok? Porque como llegan los seres humanos, de la misma forma que llegó Él, el ser humano. Versículo 7, capítulo 2 de Lucas.
y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañal. Estos detalles nos recuerdan, este es un nacimiento real. Por eso el relato es importante leerlo con detalle. ¿Por qué? Porque el nacimiento es real. Este es el contexto histórico de un nacimiento, ¿no? Dio a luz, envuelto en pañales, acostadito en un pesebre. Es que no había lugar en el mesón. Pero este detalle está cargado de humanidad. Nos está hablando de que la mamá, María, estaba embarazada y dio a luz. Totalmente humano. ¿Y qué hicieron con la criatura? Lo envolvieron en pañales. Entonces esas cosas son necesarias para entender que su nacimiento fue real. Su nacimiento fue real. Nació como hombre. ¿Okay? Hablando de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Juan 1:14. Este te lo sabes de memoria. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo, ¿recuerdas cuál verbo? En el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios, de Juan 1. Bueno, en Juan 14 dice que ese verbo se hizo carne. ¿Ok? El verbo se hizo carne. Eso tuvo un cuerpo físico. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Jesucristo tenía un cuerpo físico. ¿Okay? Lucas 24, 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Este es Jesucristo resucitado. Y esto está intrigante. Jesucristo resucitado dice, soy yo. No soy un espíritu, no soy un fantasma. Soy yo resucitado. Toquen. Vean. Algo que se puede tocar y algo que se puede ver. Un espíritu no lo puedes tocar. Dice, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Jesucristo dice, mira, yo tengo carne y hueso. Este es el Cristo resucitado, ¿ok? Este es el Cristo resucitado. De pronto ahí vas a indagar un poquito más. De pronto se te despertó una pregunta que no me puedes hacer porque estás viendo el video. Entonces te toca investigar. ¿Jesús tiene carne y hueso? Entonces estamos hablando de su humanidad, ¿no? Muy bien, tremendo ese pasaje de Lucas 24:39. Espero que haya aprendido ahí algo en tu corazón para que te ponga las pilas a responderte tú solo, mi hermano o mi hermana. ¿Okay? Muy bien, Lucas 2, 52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué está pasando con el Jesucristo humano? Crece. ¿Ok? Crecía. ¿Ok? Jesús crecía. ¿En qué? Sabiduría y estatura. Experimentó entonces crecimiento y las limitaciones humanas. Eso nos muestra que Jesucristo fue humano. Juan 4:6. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Cansado. Jesucristo experimentó cansancio. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Jesucristo experimenta también sed. ¿Ok? Y Mateo 8:24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Experimentó también el sueño. Experimentó lo que todo ser humano experimenta, ¿no? Crecimiento, cansancio, sed, sueño, todas esas cosas, ¿no? En cuanto a crecimiento humano y limitaciones a la misma vez. Este es el verso, creo yo, más corto que existe en la Biblia. Juan 11:35. Jesús lloró, ¿no? Aquí apunta esto a las emociones. O sea, no solamente experimentó físicamente las limitaciones humanas, sino que humanamente también las emociones. Dice que Jesús lloró, ¿no? Marcos 3:5. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Pero ¿qué emociones
nos relata aquí el escritor, enojo y tristeza. Se entristece y hay este enojo santo que pudiéramos llamar. Pero son emociones que experimentó. Eso nos demuestra su humanidad, ¿no? Mateo 26, 37 al 38. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Hay una angustia profunda y hay una tristeza. Mira, una angustia en gran manera. Y dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Emociones humanas. Jesucristo experimentó estas emociones humanas. Ya. ¿Cuál es el otro? Juan 1:14. Ok. No apunté otro. Hebreos 4:15. Es que acá tengo la lista de los pasajes. Hebreos 4:15. Dice la escritura que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tentado en todo según nuestra semejanza, Hebreos 4:15. Según nuestra semejanza. O sea que también fue tentado. Él nunca pecó, pero experimentó la tentación. ¿Ok? Así que es importante que nosotros reconozcamos también estas experiencias que el relato nos muestra en cuanto a la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Fue humano también. Esta es su humanidad, ¿no? Como verdadero hombre, mis hermanos, esto es importante porque nos puede representar delante de Dios. Era necesario que fuera verdaderamente hombre para representarnos delante de Dios. Y como verdadero hombre, a la misma vez puede ser nuestro sumo sacerdote compasivo, ¿no? Él entiende también nuestras debilidades, que así como él fue tentado según nuestra semejanza, o sea, entiende nuestras tentaciones y limitaciones. Entonces puede representarnos también y puede ser nuestro sumo sacerdote compasivo. Y por lo tanto, al ser el humano, su obediencia humana, que es perfecta, y esto es clave, es acreditada a nuestra cuenta. Como él humanamente se mantuvo fiel, humanamente fue perfecto, esa perfección se nos acredita a nosotros, humanos imperfectos. Por lo tanto, podemos tener salvación y eternidad juntamente con él, ¿no? Eso es importante. Así que saber que Jesús entiende nuestras luchas y nuestros dolores y nuestras tentaciones, eso nos sirve a nosotros mucho, ¿no? Podemos acercarnos confiadamente, entendiendo su humanidad, podemos acercarnos a Él con confianza y en oración, ¿no? Y podemos ver en Jesús ese modelo perfecto a la misma vez de humanidad y de obediencia. Así que ya vimos la deidad y ya vimos la humanidad. Ahora vamos a ver el asunto de la encarnación, nuestro último punto que estaremos tocando el día de hoy. La encarnación, hacerse carne, ¿no? La encarnación es ese acto por el cual el Hijo de Dios eterno toma una naturaleza humana, ¿no? Toma una naturaleza humana, pero no deja de ser Dios. Él no dejó de ser lo que era. Él asumió lo que no era, que era humano, pero nunca dejó de ser Dios. ¿Cuál es la fórmula detrás de esto? Es una sola persona con dos naturalezas. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Verdadera deidad y verdadera humanidad. ¿Ok? Espero que estés anotando esto. Juan 1:14, ¿no? Este ya lo vimos, ya te lo sabes de memoria, pero aquí claramente se nos está diciendo que el verbo se hizo carne, hubo una encarnación. ¿Y qué? Y habitó entre nosotros, ¿no? Dios se hizo presente en la historia de la humanidad. Hay registros históricos, entonces, que dan testimonio de la existencia
de Jesucristo en medio de nosotros. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, ¿no? Una profecía, Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿no? Y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, ¿no? Está la profecía de Isaías 7:14. ¿Dónde están los demás? ¡Ay! Ya no hay más. Ok, muy bien, regresamos entonces. Nos habíamos quedado con Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿no? Una virgen va a concebir, el Señor mismo os dará señal. La Virgen va a concebir y va a dar un hijo y su nombre quiere decir Dios entre nosotros. El nombre quiere decir Dios entre nosotros, ¿no? Fui a poner los otros pasajes, parece que hay un límite en la cantidad de versos y yo creo que fueron demasiados, así que tuve que borrar los anteriores y poner ahora los nuevos aquí, ¿no? Bueno, y decíamos que Mateo, hablando de esa misma profecía de Isaías 7:14, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuál es la afirmación que se nos está dando ahí en cuanto a la profecía de Isaías? Bueno, la profecía de Emmanuel, la profecía de que Dios estará habitando en medio de nosotros. El nombre en sí es la esencia. Emmanuel, Dios con nosotros. Lo que está afirmando Isaías es: el mismo Dios estará entre nosotros. Y lo que dice Mateo es: lo que dijo Isaías se cumplió en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios habitó entre nosotros. ¿Quién era? Jesucristo. Muy bien. Entonces aquí estamos hablando de esa encarnación, ¿no? Gálatas 4, 4 al 5. Estos eran los pasajes que ya no me aparecían aquí, ¿no? Gálatas 4, 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a través de afirmaciones de su humanidad, o sea, se hizo carne, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos, ¿no? Detrás de este pasaje hay un propósito redentor en la encarnación, para redimir a los que estaban bajo la ley, ¿no? Dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Tremendo. Gálatas 4, del 4 al 5, ¿no? Son nacido de mujer y nacido bajo la ley. La profecía se cumple. Estamos hablando de la encarnación, ¿no? Hebreos 2:14 es el otro pasaje, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, nosotros humanos, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Para destruir al diablo y librar a los que están sujetos a esa esclavitud. Participó de carne y sangre. ¿Ok? Estamos hablando de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sí fue encarnado, no fue un espíritu que apareció. ¿Ok? Otros pasajes que vamos a estar leyendo. Juan 1:18, por ejemplo. ¿Por qué es importante esto de la encarnación? ¿Cuál es el propósito teológico de la encarnación? Juan 1:18 nos ayuda a entender. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cuál es el propósito de la encarnación? Darnos a conocer al Padre. ¿Por qué? Es que a Él nadie lo ha visto. Mira lo que dice Juan 14, versículo 9. Jesús le dijo, este es Felipe preguntando, ¿no? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no has conocido, Felipe? Y no me has conocido. Él dice: muéstranos al Padre, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? La petición de Felipe fue, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cuál es el propósito teológico en la encarnación de Jesucristo? Darnos a conocer al Padre. Darnos a conocer al Padre. Por eso Jesús es la máxima revelación de Dios. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios encarnado, ¿no? ¿Qué más en este propósito teológico de la encarnación? Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo. ¿Por qué tenía que ser humano? Porque tenía que ser semejante a sus hermanos en todo. ¿Para qué? Para poder ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Tenía que ser humano para poder expiar los pecados del pueblo. Tenía que ser humano para funcionar como sumo sacerdote. ¿Ok? Le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos para expiar los pecados del pueblo. Era necesaria la encarnación para proveer salvación. ¿Por qué Dios no simplemente dijo, ok, pues los pecados están perdonados y ya borrón y cuenta nueva y no tiene que morir Cristo en la cruz? No, era necesario. Y la misma escritura nos muestra por qué eso era necesario. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 5 también, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Qué dice? Hombre. Es necesaria la encarnación para que pueda haber este mediador también que es hombre entre Dios y nosotros. Sumamente importante, ¿no? Por eso es necesario que tú lo sepas. Por eso esta serie de videos se llama Doctrinas Cristianas Básicas o Doctrinas Cristianas Esenciales. Esto todo creyente lo tiene que saber. Y si tú no lo sabías, qué bueno que ya lo estás aprendiendo, mi hermano. Y otra parte en este propósito teológico de la encarnación. Primera de Pedro 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas. ¿Por qué la encarnación? Para dejarnos ejemplo a nosotros. ¿Cómo debo vivir mi vida? Bueno, Jesucristo nos dio un ejemplo. ¿Cómo vivir nuestra vida? Así es, mi hermano. Bueno, eso es en cuanto a la encarnación. Y es necesario, estas doctrinas son necesarias, ver la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo y la encarnación, porque hay mucho engaño que está entrando en congregaciones y no solamente ahora, esto ha sido desde siempre, ¿no? Por ejemplo, hay algo que se conoce como el docetismo. 12 como si fuera como si escribieras número 12, ¿no? Docetismo, ¿no? ¿Qué es lo que enseñaba eso o enseña eso? De que Jesús solo parecía humano. O sea, no era humano, tenía una apariencia de humano, pero en realidad no era humano, ¿no? Sin embargo, la Escritura nos está afirmando su humanidad real. Ahora ves por qué era importante para los escritores dejarnos saber eso. Es más, porque era importante para el Espíritu Santo inspirar a los escritores para que supiéramos nosotros estos versos, ¿no? ¿Por qué? Para no aceptar el docetismo, que el docetismo enseña que Jesucristo solamente parecía humano, pero en realidad no era humano. Otra de las herejías es el arrianismo, de Arrio, ¿no? Y él enseñaba que Jesucristo era un ser creado, ¿no? Como que era parte de todo lo que creó Dios. Jesús era un ser creado también. Por ahí de pronto tú has escuchado algunas sectas que afirman eso, que Jesús es un ser creado. Bueno, eso viene del arrianismo, ¿no? Sin embargo, la Escritura nos está mostrando claramente de que era un ser divino. La Biblia afirma la deidad eterna de Jesucristo, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo ya se había puesto el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Eso ya existía desde antes de la fundación del mundo.
Otro de los engaños o herejías que entraron a las iglesias era el nestorianismo. Y esto enseñaba de que Cristo eran dos personas separadas, ¿no? Cristo humano y el Cristo divino, separados, ¿no? No pueden coexistir, ¿no? Pero la Biblia claramente nos presenta a una sola persona, con dos naturalezas, una divina y una humana. No tiene dos personalidades, no, tiene dos naturalezas. ¿Ok? No confundas. Muy bien. La doctrina bíblica, por lo tanto, sostiene un solo Cristo, que es verdadero Dios y es verdadero hombre en una sola persona, sin confusión ni mezcla de naturalezas. Te lo voy a repetir. Un solo Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre en una sola persona, sin confusión ni mezcla de naturalezas. Así que eso, mis hermanos, es importante para nosotros entender, no solo para defendernos de herejías y reafirmarnos en la fe, sino también en nuestra relación con Dios. Esto nos habla de este amor radical de Dios. Él no nos dejó solos. No, Él vino a nuestro mundo y habitó como nosotros habitamos. Eso es un amor radical. Nos enseña también otra parte importante. Nos enseña también el valor del cuerpo y de la creación. Dios mismo tomó cuerpo humano. Quiere decir que el cuerpo humano es valioso, es tan importante que va a ser levantado de la tumba, va a ser resucitado. Así que debemos cuidarlo. Nos habla también del valor del cuerpo y nos habla del valor de la creación. Y nos llama a nosotros a la misma vez a practicar una fe que la debemos vivir en lo concreto, no solo en ideas. En otras palabras, nos llama a una espiritualidad encarnada. No es un amo a Dios como un sentimiento, sino también como algo concreto, con acciones. Dios es lo primero sobre nuestras vidas, no solamente de palabras, no solamente como algo espiritual, Él es lo más importante en mi vida, no, lo tengo que demostrar, tengo que encarnar esa espiritualidad. Y nos da también esperanza. El Cristo resucitado sigue siendo un hombre glorificado y volverá por su iglesia. Nos da esperanza también. Así que, mi hermano, espero que esté siendo de bendición estos estudios que estamos teniendo. Y a mí son de bendición siempre, no solamente por enseñarlos, sino que vuelve a reafirmar mi fe. Es necesario que siempre regresemos nosotros a estos puntos importantes, ¿no? Así que no te pierdas estos estudios, mi hermano, porque están poniendo buenos y estamos aprendiendo bastante. Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro y nos despediremos con una oración. Amantísimo Padre, te damos gracias por el día de hoy. El cuidado, el amor y la misericordia constante, Señor, que muestras para con nosotros. Gracias. Y ayúdanos, Señor, a reafirmarnos en el camino de nuestra fe y que estas verdades estén claras y presentes en nuestra mente y nuestro corazón día a día. Y ayúdanos también a explicárselas a aquel que no las conoce, para que su corazón se abra y hagas tú la obra en sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que, mi hermano, que os te bendiga, que os te guarde. Recuerda que estamos los miércoles y los viernes a las 7 aquí. Los domingos tenemos también nuestro servicio dominical. Y a la misma vez te recuerdo que tenemos devocionales, tenemos libros de estudio. Hay un libro de Apocalipsis que acaba de salir. Así que después de esto aparece la información. Bye. Regálate un espacio para volver a lo esencial. Aquí encontrarás recursos creados para fortalecer tu fe y la de tu familia. Libros para colorear que llevan a los más pequeños a descubrir las historias de la Biblia de una manera divertida y significativa. Devocionales que te acompañan cada mañana, recordándote que Dios camina contigo.
Si buscas herramientas que edifiquen, inspiren y transformen, este es tu lugar. Encuentra todos los enlaces en la descripción del canal.